Bienvenido a esta masterclass 100% gratuita en la cual, como te he prometido en el vídeo, te voy a enseñar los conceptos claves que diferencian a la astrología tradicional y a la astrología esotérica, así como también a la astrología psicológica. Para empezar, vamos a hacer una comparación de cada tipo de astrología y vamos a ver los principios básicos en los cuales se cimienta cada una de este tipo de corrientes, ya que ante una misma carta natal, cada astrólogo puede ver e interpretar las cosas de forma diferente según el perfil que esté usando. Así que comenzamos. Esta masterclass, ¿vale? Se llama Astrología Tradicional y Esotérica y se comprende como la llave olvidada para interpretar una carta natal con profundidad real. Así es como yo la he titulado. Porque la mayoría estudia astrología durante años y aún así la gente no termina de saber interpretar, de saber juzgar una carta con verdadero criterio. El objetivo es que en mi academia, ¿vale? En mi proyecto de academia llamado astrocursos.online, mi objetivo es enseñar a mis estudiantes a comprender este lenguaje sagrado y a saber leer cartas natales y saber interpretar su futuro con rigor y con claridad, así como con un paso a paso, ¿vale? Una guía para que lo hagan de forma secuencial y paso a paso y con claridad. Bueno, la astrología es un lenguaje sagrado para leer el orden del cielo. Cuando una persona nace, nace bajo el signo ascendente y este signo ascendente, según la posición de la Tierra rotando alrededor del sistema solar, porque como todos sabemos, la Tierra está en proceso de rotación continuo alrededor del Sol, ese movimiento de rotación marca el signo ascendente alrededor de todo el zodíaco. Por eso no es lo mismo nacer de día que de noche. El sistema de casas cambia por completo. Entonces, bueno, los antiguos conocían estos secretos y la astrología en la antigüedad no nació como un entretenimiento, nació como un lenguaje sagrado para leer el orden del cielo, comprender la naturaleza de los tiempos y descifrar la estructura invisible que da forma a la vida humana. Sin embargo, hoy muchas personas estudian astrología durante años y siguen sin saber responder preguntas fundamentales. ¿A qué preguntas fundamentales me refiero? ¿Soy una persona, o sea, mi carta natal es más constructiva o destructiva? ¿Qué hace que un planeta actúe de forma constructiva o destructiva en una carta? Eso se puede saber mediante los aspectos planetarios o en la posición que ocupa cada planeta por signo. ¿Por qué? Porque en la astrología antigua, se miraba mucho la potencia o el estado cósmico de un planeta. No era lo mismo un planeta que estuviera en un signo afín que estuviera en un signo que no era nada compatible con este planeta, ya que los signos son moduladores de la energía de los planetas. Los planetas son energía en estado puro y los signos modulan esa energía, ¿vale? Entonces, en esta masterclass, bueno, te voy a enseñar de forma introductoria todos estos conceptos para que los vayas conociendo. Otra pregunta sería, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué dos personas con un mismo planeta fuerte no viven la misma experiencia? Bueno, aquí os voy a enseñar que la carta natal y la astrología trabaja como un todo, como un conjunto, ¿vale? No se puede ver puntos aislados de la carta, no se puede decir yo tengo luna en Aries, o yo tengo luna en Acuario, yo tengo Mercurio y tal, ¿por qué? Porque todo trabaja en conjunto y lo que afecta en un punto de la carta repercute en el otro. Así que hay que verlo todo en un conjunto. Otra pregunta sería, ¿promesa o problema? Los antiguos a la carta le llamaban, bueno, a la potencialidad que existía en la carta de una persona cuando nacemos, se le llamaba promesa natal. En esa carta los antiguos podían ver qué potencialidades
tenía esa persona, tanto positivas como negativas. Entonces la pregunta es, ¿promesa o problema? ¿Por qué una carta puede parecer prometedora y manifestarse de forma problemática? Bueno, eso también se estudia en astrología y en esta masterclass voy a darte un poco más de luz sobre este tema. Luego, significados o juicio. ¿Qué diferencia hay entre conocer significados sueltos y saber realmente juzgar una carta natal? Bueno, la interpretación de la carta natal en la antigüedad se le llamaba juzgar una natividad. Juzgar una natividad. ¿Por qué? Porque al igual que en un juicio de hoy en día se determina si una persona es culpable o no, en la antigüedad se llamaba juicio natal porque se juzgaba, por así decirlo, el estado de futuro, o sea, la personalidad, el futuro, la promesa natal de esa persona, con lo cual se le llamaba juicio, juzgar. Y por eso era muy importante que el astrólogo tuviera siempre fuera muy consciente de todos estos conocimientos y por supuesto tener unos conocimientos bastante sólidos de astrología, porque no puedes interpretar una carta natal ni para ti mismo ni para un cliente si no conoces todos los principios básicos. En esta masterclass entraremos en una de las claves más importantes de la astrología seria. Vamos a estudiar la unión entre la astrología tradicional y la astrología esotérica. ¿Por qué voy a unir astrología tradicional y astrología esotérica? Porque la astrología tradicional une todos aquellos conceptos fundamentales y muy importantes de la antigüedad que nos van a servir hoy en día y que se han olvidado a lo largo de estos tiempos. Y la astrología esotérica es una astrología que está muy enfocada en el mundo espiritual de la persona y en la evolución espiritual. Así que creo conveniente que esta unión es más que suficiente y más que buena para poder juzgar el futuro de una persona y cómo va a evolucionar la vida de esta persona. ¿Qué vas a descubrir en esta masterclass? Bueno, vas a descubrir tres corrientes. Vas a descubrir qué diferencia hay entre la astrología moderna, la tradicional y la esotérica y por qué importa el que conozcas estas tres corrientes. También vas a conocer la estructura de la interpretación y del juicio, porque la astrología tradicional ofrece un fundamento de interpretación más sólido y riguroso. Aquí voy a hacer hincapié en que la astrología tradicional es muy potente a la hora de juzgar una natividad o de interpretar una natividad, porque usa un montón de reglas que en su conjunto son muy útiles y que en esta época moderna se han olvidado. También vas a conocer las naturalezas planetarias, que son las naturalezas de los planetas, cómo transforman la lectura de cualquier carta. O sea, vas a saber cómo se puede graduar la fuerza de un planeta en función de qué signo esté o qué aspecto reciba. Vas a aprender un concepto olvidado durante mucho tiempo y que se olvidó en el año 1800 en adelante, que es la secta planetaria. No es lo mismo nacer de día que de noche. Y luego vas a conocer la dimensión esotérica, cómo la astrología esotérica añade una dimensión interior y evolutiva imprescindible al juicio técnico. El gran problema de muchos estudiantes. Bueno, tengo que decir que para ser un buen astrólogo y para poder hacer interpretaciones buenas, tienes que tener unos conocimientos bastante sólidos de teoría. Es muy importante, ¿vale?, que se sepan los signos y sus atributos, las casas y sus dominios, los aspectos entre planetas, las palabras claves que van vinculadas a cada planeta, a cada signo y a cada aspecto. Y tienes que saber realizar de forma mental combinaciones de todo esto, ¿vale? Sin eso no vas a poder juzgar o interpretar un tema natal de forma correcta. Hay cosas que durante mucho tiempo vas a acumular conocimiento y hay cosas que jamás se terminan de aprender porque son muchas. Entonces el astrólogo tiene que estar estudiando constantemente. Vas a aprender también a pensar como pensaban los astrólogos antiguos. Una carta natal no se interpreta acumulando significados al azar, se interpreta con jerarquía, con criterio y con método, con una lógica precisa y coherente. Cómo saber combinar todos estos elementos para que funcionen de forma conjunto, combinada. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser, bueno, el resultado de que no sepas aplicar estos conocimientos, ¿vale?,
va a dar, o sea, lo que se suele enseñar en astrología moderna sin rigor es lecturas confusas, contradicciones constantes, incapacidad de discriminar lo esencial de lo accesorio y la perturbadora sensación de que todo significa todo. La astrología moderna tiene un gran problema, que es que no sistematiza el método para la interpretación. Entonces puede ser muy confusa. ¿Qué es la astrología tradicional? Bueno, la astrología tradicional es el arte de interpretar la carta desde principios objetivos, jerárquicos y técnicos, transmitidos por las tradiciones helenísticas persa-árabe, ¿vale? Aunque aquí pongo persa, coma árabe, no, es persa-árabe y medieval. Históricamente, la astrología helenística se ha absorbido del antiguo Egipto, ¿vale? De Petosiris, antiguos sacerdotes, que cuando Alejandro Magno llegó conquistó medio mundo, llegó a Egipto, ¿vale? Y ahí fundó Alejandría. Entonces, en el momento en el que Alejandro Magno fundó Alejandría, absorbió todo el conocimiento de Egipto y ahí se fundó la astrología helenística. Esa astrología helenística luego también llegó a Persia y los persas y los persa árabes desarrollaron muchísimo la astrología hasta el punto de que la astrología medieval que todos conocéis, por ejemplo, como libros que se están resucitando hoy en día de Bonatti o, ¿cómo se llama este inglés? Bueno, unos libros que han resurgido hace poco eh, de William Lilly, ¿vale? La astrología de William Lilly, de Bonatti, toda esa astrología renacentista viene de la astrología medieval, que la astrología medieval viene de la helenística. Entonces es una corriente de conocimiento, ¿vale? Que fue desde Egipto hasta el día de hoy, pero por el camino se perdieron ciertos conocimientos y se dejaron de usar en el año 1800, ¿vale? Entonces la astrología moderna ha perdido el 50% de este conocimiento. Entonces, ¿qué conocimiento es el que se ha perdido? Bueno, la naturaleza planetaria, ¿vale? En astrología tradicional se entiende y se estudia la naturaleza planetaria, se estudia el temperamento esencial de cada planeta y su forma de actuar en el mundo. Se estudia la dignidad y la debilidad del planeta, el estado real del planeta. ¿El planeta está fortalecido o está impedido según su posición zodiacal? Se estudia la sexta y condición. Se ha olvidado que no es lo mismo nacer de día que nacer de noche. Y la secta, cómo se agrupan los planetas por afinidad. ¿Qué es la secta y su conducción? Si el planeta está en su medio natural o está fuera de él, según la carta, sea diurna o nocturna. Y lo que es la capacidad de manifestación. Esto también se ha olvidado. Lo que el planeta puede prometer y bajo qué condiciones reales puede cumplirlo. El planeta, eso viene de la promesa natal. Un planeta podrá cumplir su promesa en función de su estado cósmico dentro de la carta. Y todo esto se aprende en mis formaciones y de forma muy intensa. Y en mis formaciones yo explico todo mucho, con mucha teoría y con mucha práctica, con cartas como por ejemplo esta que tengo aquí, ¿vale? ¿Vale? Con cartas como esta que tengo aquí, yo explico todo de forma muy, muy precisa, ¿vale? Explico paso por paso todo, ¿vale? Igual que en esta masterclass voy a enseñaros algunas cosas que os van a servir. Eso sí, no es lo mismo una masterclass como esta, que es introductoria, que un curso, ¿vale? Vale, que un curso completo. Bueno, ahora, ¿qué es la astrología esotérica? La astrología esotérica no sustituye a la astrología tradicional. La astrología esotérica profundiza en otro plano. Nos enseña que los planetas no son solo indicadores de hechos externos, sino también principios de conciencia, etapas de desarrollo interior y energías que operan en distintos niveles del ser. La astrología esotérica interroga la carta desde preguntas más profundas, como por ejemplo, ¿qué quiere desarrollar mi alma en esta encarnación? ¿Qué energía está llamada a purificarse o integrarse? ¿Qué experiencia externa sirve como vía de transformación interna? ¿Cómo se pasa de la personalidad a la esencia más profunda? Eso se ve en astrología esotérica y yo en todas mis formaciones explico tanto astrología tradicional como astrología esotérica de forma conjunto combinada. Luego, la complementariedad esencial. La astrología tradicional es el esqueleto de la astrología y la astrología esotérica es el alma de la astrología.
La tradicional estructura el juicio y la esotérica revela el sentido profundo. Ambas en conjunto enseñan todo el campo de la astrología en su conjunto, de forma muy precisa para que la puedas aplicar en tu vida diaria y para interpretar a otras personas. Bueno, ahora, ¿qué es la diferencia clave entre ambas corrientes? Una sin la otra queda incompleta. Si nos quedamos solamente en la astrología tradicional, nos quedamos con solo técnica, sin profundidad interior. Puede volverse seca. Solo simbolismo interior sin estructura puede volverse difuso. O sea, estamos hablando de lo contrario. La astrología esotérica sin la tradicional se vuelve solamente simbolismo interior sin estructura y puede volverse difuso. Cuando se unen las dos es cuando vienen los beneficios. La astrología tradicional ordena, clasifica los factores de la carta, juzga e interpreta y distingue con criterio técnico. Define condiciones reales de manifestación. Muestra lo que está fuerte, débil, prometido, lo que promete la carta o lo que no promete y es más difícil. La astrología esotérica profundiza y eleva la interpretación. Lee el sentido interior de cada símbolo. Cada símbolo astrológico es leído en profundidad. La astrología esotérica también conecta con procesos de conciencia y evolución. Que no es que sea astrología evolutiva, no. La astrología evolutiva es otra cosa. La astrología esotérica es muchísimo más profunda que la astrología evolutiva. Y también la astrología esotérica revela el porqué espiritual de una experiencia. Los planetas no son significados, son naturalezas vivas. Uno de los grandes errores del estudiante es pensar que un planeta es una lista de palabras clave. Un planeta es una naturaleza viva. Tiene cualidades elementales, un temperamento, una lógica propia y un modo correcto e incorrecto de manifestarse. Daros cuenta que en la antigüedad la mitología griega y romana junto con la astrología formaban una religión y para ellos los astros, las esferas que vemos en el cielo eran dioses. De ahí viene el panteón romano, de ahí viene el dios Júpiter, dios del rayo, Marte, el dios de la guerra, Saturno, el dios del tiempo, así etcétera. Así que, para los antiguos, el Sol es todo lo que ilumina, centra, ordena, dignifica y vivifica. Júpiter, o sea, la Luna, humedece, recibe, cambia, refleja, nutre, no es solo emoción. Júpiter expande, fecunda, protege, ordena y bendice, no es solo suerte. Marte corta, rompe, impulsa, confronta e incendia, no es solo acción. Venus une, armoniza, suaviza, atrae y embellece, no es solo amor. Y Mercurio conecta, traduce, razona, mezcla y adapta, no solo mente. Veremos todos en mis formaciones, vamos a ver todo esto muy en profundidad durante muchas horas y con muchos ejemplos prácticos. Ahora, el corazón de esta masterclass, la secta, la joya olvidada de la astrología antigua. Ahora entramos en una de las joyas de la astrología helenística y medieval, la secta. Es una de las llaves maestras de la interpretación antigua y al mismo tiempo uno de los conceptos más olvidados, de los conceptos más olvidados en la enseñanza contemporánea. La secta responde a una pregunta decisiva. ¿Está, ¿Está este planeta actuando en el entorno que le es natural o está fuera de su medio? Bueno, os voy a poner un ejemplo. Eh, Igual que en el Olimpo, ¿vale? En la mitología griega, entre los dioses se formaban bandos por afinidad, la secta dice que existen dos bandos, el bando del Sol y el bando de la Luna. En el bando del Sol están Júpiter y Saturno, ¿vale? Saturno, ¿por qué? Porque en la astrología antigua, eh, Acuario, Saturno regía dos signos, Acuario como signo masculino y Capricornio como signo femenino, ¿vale? Igual que Marte rige Aries como signo masculino y Escorpio como signo femenino. Entonces, hay que tener claro una cosa, Saturno es un planeta frío y seco, y al ser frío y seco, esas son sus características negativas. Cuando se junta con el Sol, esas características negativas se vuelven más benéficas. Y Marte, que es un planeta fogoso, de acción, intrépido, pero también impaciente y algunas veces puede ser destructivo, cuando se junta con la Luna en el ámbito nocturno de la secta de la noche, se vuelve más constructivo y menos destructivo. Entonces tenemos una secta que se divide en dos bandos, ¿vale? La secta responde a una pregunta. ¿Está este planeta actuando en el entorno que le es natural o está fuera de su medio? Es lo que hemos dicho. Vale, ¿qué es la secta? Explicado con claridad. Equipo diurno.
el Sol, la luz que gobierna el día. Júpiter es el benéfico de la secta diurna y Saturno es el maléfico de la secta diurna. Pero como está cerca del Sol y esas características negativas de frío y sequedad se contraponen, o sea, el Sol le ayuda, ¿vale?, a contrarrestar esa energía negativa. Y en el equipo nocturno tenemos a la Luna, que es la líder de la secta nocturna, le tenemos a Venus, que es la benéfica de la secta nocturna, y tenemos a Marte, que es el benéfico de la noche. ¿Por qué? Porque Marte es menos maléfico y es más constructivo de noche. Y luego tenemos a Mercurio. Mercurio es neutral y puede inclinarse a uno u otro equipo según le interese. Si gana el equipo diurno, se une Mercurio al equipo diurno. Si gana el equipo nocturno, se une al equipo nocturno. ¿Por qué la sexta cambia la interpretación? Bueno, esto es un concepto que explicaré en mi formación del módulo de nivel 1 muy en profundidad. Lo voy a explicar muy en profundidad, pero aquí lo voy a explicar por encima. Cuando un benéfico está en su secta, es más benéfico, o sea, produce más beneficios. Hay más suerte, el nativo tiene más suerte, las cosas vienen con más facilidad. Cuando un benéfico está en contra de su propia secta, esa ayuda divina, por así decirlo, es menor, ¿vale? El maléfico que está en su secta es menos malo y es más constructivo, y el maléfico que está fuera de secta suele dar más problemas porque sus características más negativas se vuelven más duras. Ejemplo, Marte en casa 10. Un ejemplo potente que revela el verdadero arte del juicio astrológico. El alumno sin formación diría: problemas profesionales, conflicto, tensión, enemigos en el trabajo y dureza. Sería una respuesta automática, sin criterio y sin contexto. Automáticamente estamos haciendo un juicio precipitado, ¿vale? Pero un astrólogo formado con astrología tradicional y esotérica se preguntaría: ¿la carta es diurna o nocturna? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que Marte haya nacido en una carta nocturna, o sea, que esté en una carta nocturna o diurna, porque si está en una carta diurna, ese Marte va a ser más temerario, más impulsivo, ¿vale? Más irreflexivo. En cambio, si está en una carta nocturna, va a ser mucho más constructivo, ¿vale? Va a trabajar a favor del nativo. Marte está a favor o en contra de secta, está fortalecido o impedido en su posición, ¿vale? No es lo mismo que ese Marte esté recibiendo un trígono en otro planeta y esté ayudado, o una cuadratura esté impedido. ¿Está sostenido por otros factores? Entonces, todo esto se aprende con una formación sólida de astrología como la que yo imparto en mis cursos. Lo que la astrología esotérica añade a la secta. La astrología esotérica no anula la lectura técnica de la secta, la profundiza, añadiéndole una dimensión de sentido interior que la transforma por completo. La astrología esotérica añade una capa muy espiritual a la tradicional, complementándola. ¿Está el planeta a favor de la secta? El planeta está contra secta, la secta como señal de iniciación. No solo funciona mejor externamente, también encuentra un cauce más armónico para expresar su energía interior. El alma dispone de ese principio con relativa facilidad y naturalidad. Todo esto son capas que añade la astrología esotérica en conjunción con la tradicional. Planeta en contra de secta no solo genera dificultades externas, suele señalar una energía que el alma necesita aprender a educar, purificar o integrar conscientemente. Es una señal de trabajo interior. Si os dais cuenta, la astrología esotérica le da una capa de profundidad a la tradicional. La tradicional es muy técnica, tiene muchos conceptos, es como un puzzle, y la astrología esotérica le da esa profundidad a ese alma. Los planetas como camino de conciencia. Aquí vemos cómo la astrología esotérica le da un propósito y un tema muy específico dentro de la carta a cada planeta. El Sol es el centro, es el propósito, es la autoridad interior, es la luz del ser. La Luna es la receptividad, la encarnación, la memoria, la fluctuación del ser sensible. Mercurio es la razón, la mediación, el discernimiento, el puente entre mundos. Venus es el amor, la armonía, la belleza, atracción hacia lo que nos completa. Marte es la acción, la lucha, el impulso, la decisión que forja el destino. Júpiter es la expansión, sabiduría, es la abundancia, es la buena fortuna, el sentido que orienta. Saturno es el tiempo, es Cronos, es la estructura, es la prueba, es la madurez que se forja en la resistencia.
Y los transpersonales los tenemos aquí, ¿vale? Son la renovación Urano, renovación Neptuno, compasión mística y Plutón, autotransformación. La carta natal se convierte así en un mapa vivo del orden celeste y del trabajo interior del alma. ¿Por qué este estudio es tan importante? Porque mis formaciones suelen ser bastante amplias, duran muchas horas y pongo muchos ejemplos prácticos como este. Mirad aquí esta carta, ¿vale? Esta es la carta de un personaje más famoso, ¿vale? En la cual vamos a analizar muchísimas cartas como estas, explicando cada uno de los conceptos que es el ascendente, el descendente, el medio cielo, el bajo cielo, cuál es la parte nocturna, que sería esta, cuál es la parte diurna, de la casa 1 a la casa 6 es la parte que está por debajo del horizonte, la parte que está por encima es la parte que se ve, por ejemplo, cuando tú una noche estrellada miras hacia arriba, esto sería lo que verías todos estos planetas, pues sobre todo los que son visibles. En cambio, en la parte nocturna no hay nada, en el hemisferio. En el otro hemisferio sería al contrario. Esta sería la parte de arriba y esta la de abajo. Entonces, todas estas rayas, todos estos conexiones que hay en estos planetas, todo lo explico muy detenidamente en mis formaciones, ¿vale? ¿Qué hace diferente esta formación? Bueno, esta formación, este curso de nivel 1 que estoy presentando ahora, ¿vale? Que este es la masterclass de presentación. Esta es como una presentación de mi curso del módulo 1, ¿vale? De principios fundamentales de astrología tradicional y esotérica. ¿Qué vas a conseguir con esta formación? Pues bueno, vas a conseguir leer con orden real la carta, vas a distinguir las naturalezas planetarias, vas a saber aplicar la sexta, unir técnica y profundidad, ¿vale? Este módulo no es un tema más, es la base sobre la que se sostiene todo lo demás en el arte del juicio astrológico. ¿Para quién es esta formación? Esta formación no es para quien busca atajos. La astrología tradicional y esotérica es una astrología muy profunda en la que se busca que la persona a la que asistes o a ti mismo salga con un entendimiento muy profundo de su personalidad y de su futuro y de su promesa natal. No es para hacer cosas rápidas. Venga, te hago cualquier cosa y salimos del paso. No. Los informes, por ejemplo, que yo hago a mis clientes son informes de 40 páginas, entre 20 y 40 páginas. Mis clientes salen súper contentos con mis informes y con mis sesiones, ¿vale? Con lo cual, yo con mis formaciones, el objetivo es que mis alumnos sepan hacer lo mismo que yo y poder ofrecer lo mismo que yo. Por eso, esta formación sirve tanto para quien empieza, ¿vale? Si estás comenzando y quieres construir una base sólida desde el principio, sin aprender vicios que luego hay que corregir, aquí vas a aprender desde el principio, sin vicios, sin trucos. Aquí vas a aprender desde cero. Vas a coger una carta como esta, ¿vale? Una carta como esta y desde principio a fin la vas a saber desgranar paso a paso. No va a haber atajos, no va a haber trucos. Lo vas a aprender todo desde cero y paso a paso y con una profundidad total, ¿vale? Luego, para quien ya estudió, también le va a servir para ampliar los conocimientos y estructurar sus conocimientos, y también vale para el practicante serio, quien busca una enseñanza clara, profunda y rigurosa y conocer cuál es la tradición clásica, la tradición tradicional, cuáles son los autores clásicos que enseñaron, ¿vale? Y unirla con la tradición esotérica que aporta esa profundidad. Así que, bueno, espero que te haya gustado esta masterclass y si quieres aprender astrología con una profundidad bastante profunda y con un rigor paso a paso y con el objetivo de conocer toda la astrología tradicional esotérica y poder aplicarla para hacer interpretaciones, ya sea para ti o para tus clientes, y poder así emprender un camino que se consolidará en la obtención de los conocimientos necesarios para convertirte en un astrólogo. Así que espero que te haya gustado esta masterclass y si te gusta, pues te animo a que adquieras
a que adquieras una de mis formaciones, que encima de todo ahora lo tengo a precio reducido. Y nada, y si es así, nos vemos en la academia. Chao, un abrazo.